Ikainga y Orana Korua Tatoa, Maururot Korua Hokorua Mai, Itmatu Tere Atane, Kamatara te informa. Comunidad Rapa Nui, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Kamatara te informa. Y bueno, antes de presentar a nuestra ilustre invitada de hoy, queremos agradecer a nuestros colaboradores y auspiciadores: Oceanic Rentacar, Loreta Ropa Íntima de Mujer, Tairen a Cargo, Mall Chino Uti Makini, Tienda Ovaje, Baitea Centro de Estética, Tevaca Fish, Pouva Etea y Gym Animare de nuestra querida Rosita. Y bien, como les había mencionado, queremos presentarle a una visita ilustre que estamos muy orgullosos de tenerla aquí con nosotros. Y así que le damos la bienvenida a Tiare Aguilera, nuestra representante constituyente por Rapa Nui, elegida democráticamente por el pueblo Rapa Nui. Tiare y Orana, ¿cómo estáis? Bienvenida a nuestro programa. Y Orana Emilia, Temaumajín Ticaínga y Orana Corúa, muy feliz de volver, de poder estar en casa finalmente después de más de un año y ver la isla tan bonita y tan limpia y a toda la familia nuevamente, así que muy contenta de estar acá. Cuánto me alegro. Supongo que desde ir cada día a trabajar en ese frío, esta temperatura tan cálida acá en la isla te ha hecho estar un poco más confortante, más feliz, sí, cerca de tu familia. Yo creo que todos pasamos por momentos muy difíciles. La separación, el cierre de Rapa Nui fue difícil para muchas familias, sobre todo para los Rapa Nui que todavía están por razones médicas, así que un fuerte abrazo también a todos los Rapa Nui que tuvieron que vivir esta pandemia en el continente. Algunos no pudieron regresar, sin embargo ya estamos muchos de nosotros de vuelta y ojalá que la normalidad también sea de manera responsable para que podamos cuidarnos entre todos. Yo te vi visitando a los enfermos ahí en el centro, en el Hotel Londres, también te veíamos ahí visitando a nuestra gente, preguntando cómo estaban. No tanto como me hubiese gustado porque el trabajo en la convención fue muy intenso, tuve que dejar muchas cosas de lado, pero yo creo que hubo un acompañamiento desde acá, desde Rapa Nui, las instancias que todavía se desarrollan en el Conti, como el Curanto. Hace poco estuvimos en el Curanto en Macul, el Curanto que se organiza también por la familia Tan hace muchos años. Cuando yo era estudiante ya iba a ese Curanto, el Curanto de Maipú también, que son los puntos que todavía los Rapa Nui tenemos para encontrarnos en el continente. Y hace muy poco también se inauguró en Peñalolén un centro en el cual Rapa Nui tiene un espacio donde tuvimos una ceremonia de Aringaora donde se le colocaron los ojos de Moai a unas esculturas que fueron talladas y que forman parte también de la presencia del pueblo Rapa Nui también en Santiago, y yo creo que eso es importante para sentirnos de alguna manera cerca de casa. Claro, y son centros en el fondo culturales donde tenemos presencia los Rapa Nui. Sí. Tiare, nosotros te queremos preguntar, ¿cómo te sientes tú como abogada, como Rapa Nui, ya que has sido partícipe de algo tan importante como es la nueva Constitución, que no deja de ser la Carta Magna de una nación? ¿Cómo te sientes tú siendo parte de algo que se ha creado, donde por primera vez hay un participante Rapa Nui? Sí, me sentía con una responsabilidad tremenda. Era una demanda que se venía impulsando hace muchos años por el pueblo de Rapa Nui, de poder participar políticamente en las decisiones de gran relevancia a nivel país. Yo creo que por primera vez, independiente de lo que ocurra el 4 de septiembre, se marca una diferencia con respecto a que el pueblo Rapa Nui ya no solamente va a ser consultado, sino que debe ser considerado, y es la voz Rapa Nui la que tiene que ser escuchada y la que tiene derecho a voz y voto en decisiones tan importantes como la redacción de una constitución, o esperemos que también en la representación que eventualmente podamos tener en el Parlamento y en otras instituciones, tanto a nivel local como a nivel nacional. Yo creo que hay un cambio con respecto a lo que ocurre en nuestro país, de poder incorporar por lo menos en lo que fue la convención, a un representante del pueblo Rapa Nui, y esperemos que podamos seguir participando en la política. Una de las grandes demandas, sobre todo de nosotros como Rapa Nui, es que la participación política es fundamental. Ya.
dentro de me voy a basar un poquitito en las inquietudes que hay de parte de la comunidad, que no son mías, o sea, yo aquí tengo que ser lo más neutral posible. Dentro de esa participación, por ejemplo, estamos todos muy orgullosos del trabajo y el papel que ha hecho Hotuiti, la verdad que ha sido excelente y nos representa muchas cosas. ¿Hay otros campos de la política en específico que tú nos puedas nombrar ahora donde podrían participar los Rapa Nui? Sí, hay que hacer una diferencia con respecto al Hotuiti. Yo también estoy muy orgullosa porque es nuestro primer diputado Rapa Nui, también por haberse gentilmente también aceptado la invitación para visitar el Congreso cuando nosotros estábamos sesionando en la convención. Él me acompañó un día, tuvo una visita protocolar y es muy simbólico también su participación. Pero el rol de Hotuiti en la política no es porque él es Rapa Nui. Y eso es importante señalarlo, es porque él forma parte de un partido, que es Evópoli, por el cual él accede a poder formar parte de la lista de candidatos y él representa el Distrito 7. Ya el Distrito 7 no solamente es Rapa Nui, sino que es más que Rapa Nui, son otras comunas costeras que forman parte de dicho distrito. Rapa Nui es uno de ellos, Juan Fernández también, Quilpué, es toda la zona costera de la quinta región. Pero el escaño reservado a Rapa Nui es algo muy distinto. ¿Ya? El escaño reservado a Rapa Nui es solamente para un representante del pueblo de Rapa Nui. ¿Ya? Y eso yo creo que hay que destacar que lo fundamental de esa representación tiene que ser independiente de un partido político, porque hay compromisos asumidos obviamente con los partidos políticos y también hay una representación que no es del Distrito 7, no es de Quilpué, no es de Juan Fernández, sino que es de Rapa Nui. Y hay una diferencia sustancial con eso. Yo, sin embargo, obviamente felicitar a Hotuiti por haber alcanzado un cupo para poder representar al Distrito 7. Ya, Tiare, ya, en este caso, por ejemplo, Hotu es elegido por, como tú dices, por todo un distrito que no incluye solamente a Rapa Nui. Ya, este escaño reservado, ¿quiénes elegirían a este representante y cómo sería la elección de esta persona? ¿Quiénes en la isla elegirían este escaño que nos representaría? Los Rapa Nui, igual que como me eligieron a mí para representarlo en la convención. Por votación. Por votación. Y son los Rapa Nui. Nosotros también hay que recalcar que, a diferencia de otros pueblos, nosotros no nos autoidentificamos como Rapa Nui, sino que está establecido quiénes son Rapa Nui y es más bien algo sanguíneo, ¿ya? Por familias, porque tenemos algún apellido Rapa Nui, no porque estamos casados por un Rapa Nui, por lo tanto hay una diferencia ahí en la ley indígena, que el Rapa Nui es las causales que determina la ley sin la posibilidad de autoidentificarnos. O sea, mi papá, por ejemplo, no puede decir que él es Rapa Nui porque él no tiene ningún apellido Rapa Nui, por ejemplo. Por eso es bien importante decir que este escaño reservado, los que eligen a su representante son solamente los Rapa Nui, obviamente con la edad suficiente para poder votar. Ahora la propuesta de la Constitución se baja la edad voluntariamente desde los 16 hasta los 17 y a partir de los 18 de manera obligatoria, incluido los chilenos que viven en el extranjero. Por lo tanto, algún Rapa Nui que viva en el extranjero podrá sin duda poder hacer uso de este derecho a votar. Ya, mira, una de las inquietudes que yo creo que es la que más le importa a la gente acá, de lo que he recogido, del el feedback que he tenido al consultarle a los Rapa Nui, en el caso específico de la isla de Pascua, sobre todo en el tema jurídico, la Constitución sugiere de que cada etnia tendría su propio poder judicial, cada pueblo. Nación. Etnia es un concepto muy obsoleto. Ya, hablemos de nación, ¿ya? Pueblo o nación. Ya, cada pueblo tendría su propio sistema jurídico. En el caso específico de Rapa Nui, ¿cómo sería el sistema jurídico plurinacional Rapa Nui? Bueno, yo siempre parto señalando que esto ya existe. Nosotros formamos parte, Chile suscribió el convenio 169 en el 2008 y se hace aplicable el 2009 y esto ya está incorporado en los compromisos asumidos por Chile. Esto no es nada nuevo, no es algo que nosotros vayamos a incorporar ahora. Lo único que se hace es constitucionalizar un derecho que ya está en los instrumentos internacionales a los cuales Chile ya se obliga. ¿Cómo opera el derecho al pluralismo jurídico, que es el concepto técnico?
se reconoce que los pueblos tienen unas formas diferentes de organización y su idiosincrasia obviamente es diferente, que se tiene que incorporar en las decisiones. Y esto va muy asociado también a cómo uno accede a la justicia. Nosotros sabemos que son términos muy complicados. Hay Rapa Nui que habla mejor Rapa Nui que español. Por lo tanto, va muy relacionado también como cómo acceder a la justicia. O sea, yo tengo el derecho a poder manifestarme en mi propio idioma, ¿ya? Y bueno, y el pluralismo jurídico tiene que ver con que las decisiones se tomen en base a lo que la cultura Rapa Nui es. Y eso es bien importante. Yo siempre pongo 2 ejemplos. Uno que lamentablemente en el continente se ha presentado como pluralismo jurídico, pero es todo lo contrario, que es la ley Pascua. La ley Pascua no es una ley que hayamos trabajado los Rapa Nui, no es una ley que se nos haya consultado, fue más bien una ley trabajada en el continente para los Rapa Nui, sin los Rapa Nui, ¿ya? Es una ley en el cual se establecen muchos derechos que los parlamentarios de ese entonces determinaban que era lo que nos tenía que regir a nosotros, ¿ya? Eso no es pluralismo jurídico. Por otro lado, yo siempre pongo como ejemplo decisiones que se toman en materia hasta el día de hoy. Esto es algo que se ha tomado en distintas instituciones locales. Me tocó también trabajar desde bienes nacionales, cuando la CODEIPA semanalmente toma decisiones. Hay materias en que todavía nosotros nos regimos de alguna manera por cómo funcionamos culturalmente. Por ejemplo, el Maangahanay, cómo se divide la tierra, ciertos códigos locales que deben ser respetados porque son parte fundamental de nuestra cultura. Hay materias que obviamente no las tenemos como pueblo Rapa Nui, o sea, en materia penal yo desconozco. Hicimos un trabajo de consulta para derogar el artículo 13 y 14 de la ley Pascua, y por lo menos en todas las reuniones que yo tuve con las familias Rapa Nui, ninguno recordaba alguna norma penal o algo que se hubiese practicado antiguamente. Eso ya no, por lo menos yo puedo dar fe de eso en el proceso de consulta indígena. Pero los límites siempre son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos humanos que están consagrados en instrumentos internacionales y los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros decidamos como pueblo Rapa Nui implementar, rescatar, mejorar o crear, incluso porque las culturas son mutables, no son estáticas en el tiempo, tiene que ir siempre en respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Por lo tanto, es un derecho que se nos reconoce, pero nosotros como pueblo vamos a decidir si es que hacemos uso de este derecho o no, y si hacemos uso de este derecho, hasta qué punto. También hay que señalar que este es un derecho que se consagra en términos muy generales, pero que los detalles de cómo esto va a funcionar en la práctica para todos los pueblos es materia de ley, y esa va a ser una discusión posterior en el Congreso. O sea que no está todavía especificado en la nueva Constitución, porque una de las inquietudes que tenemos acá en la comunidad, si se llega a instaurar una ley propia con, yo asumo, un juez, un jurado, como se supone que es un juicio. Nosotros nunca hemos tenido tribunales y no es parte. ¿Y cómo se juzgaría en ese caso? Y la otra pregunta, ¿cómo sería la estructura legal para juzgar a un Rapa Nui? Y también, por ejemplo, tú me has explicado que hay gente Rapa Nui que a la hora de ese juzgado no se puede expresar bien en Rapa Nui, pero de cara a la ley, esa persona está cometiendo un delito y debería pasar por las mismas normativas que pasa cualquiera. Es que va a pasar igual, porque las leyes, los delitos se establecen por ley y sus penas, y eso no cambia. Ese es un derecho que está consagrado en la Constitución, y eso ni el pueblo Rapa Nui, ni el pueblo mapuche, ni ningún pueblo lo puede cambiar. O sea, los delitos se establecen por ley y sus penas se establecen por ley. Los tribunales, yo a menos que me equivoque, porque lo he consultado con coros, con NUA, nosotros no funcionamos por tribunales, no funcionamos por códigos y no funcionamos por jueces. No es parte de nuestra cultura, ese es un sistema totalmente occidental, y por lo tanto tener un tribunal del pueblo Rapa Nui no es parte de nuestra cultura, no es pluralismo jurídico. Yo creo que lo que sí se podría quizás impulsar no va por ahí, no va con escribir la legislación, si es que existiera. Yo creo que primero hay que hacer un trabajo interno como pueblo Rapa Nui de determinar qué es lo que nosotros incorporamos o no.
en mi experiencia como abogada Rapanui, trabajando en distintas instituciones a nivel local, las únicas materias en lo que uno puede ver que todavía se conserva derecho consuetudinario del pueblo Rapanui es en materias de tierra, como uno hereda, y en materias de familia. Pero no en materia penal y no en materia ni comercial, ni laboral, ni... Yeah. Por lo tanto, yo creo que debiésemos, como pueblo Rapanui, primero, es un trabajo interno que hay que decidir, y segundo, yo creo que podríamos potenciar perfectamente instituciones que hoy en día funcionan y que toman determinaciones en base, ojalá, más parecido a cómo el pueblo Rapanui piensa y se organiza, a que como está establecido en la legislación nacional. Ya, por ejemplo, si nosotros instauramos un sistema jurídico propio, autónomo Rapanui, si yo, por ejemplo, soy Rapanui y quiero no ser sometida a ese juicio, puedo tener el derecho de cambiar, porque eso la nueva Constitución no lo menciona. De hecho, me he dado cuenta que hay un tecnicismo legal, y aquí voy a meter un poquito mi opinión. Por ejemplo, la ley esta de inmigración 17.021. Muchas personas, como no existía el tecnicismo escrito en el cual decía que las personas hasta qué grado de familiaridad podían entrar como vinculados a la isla, se crea una especie de laguna legal. Entonces muchas personas continentales que no eran residentes, pero sí eran parientes de algunas personas continentales, en pandemia pudieron entrar a la isla. ¿Y por qué? Sin ser ellos residentes y teniendo una vinculación, quizá los papás de alguna persona continental o los hermanos de alguna persona continental casada con un Rapanui, pero al no existir legalmente, técnicamente hablando, escrito, se creó como una laguna legal que permitió que esa persona pudiera entrar. En el caso de la Constitución, no se especifica si yo, Rapanui, quiero seguir la ley clásica, la justicia clásica nacional. No se especifica. No, entonces, me daría miedo, entre comillas, poder decir, mira, yo soy Rapanui, cometí un delito y no quiero ser juzgado por el sistema legal Rapanui y quiero que me juzgue el sistema tradicional. El tecnicismo en sí mismo no está en la Constitución. Sí, es que yo creo que ¿No crees tú como abogada, que tú eres abogada, yo no soy? Te respondo inmediatamente. Sí. ¿No crees tú que se generaría una especie de laguna legal ahí? No, todo lo contrario. Yo creo que le estamos pidiendo mucho a la Constitución. Y me sorprende que incluso abogados que saben qué es lo que debe contemplar una Constitución le piden mucho a la Constitución más de lo que corresponde, ¿ya? La Constitución, para que tengamos una idea todos y podamos entender de qué se trata, es una norma, la más importante, que da directrices generales. No puede dar detalles, no debiese, porque mientras más específicos sean los artículos, más rígida se transforma la Constitución y por lo tanto va a ser una Constitución que vamos a tener que estar reformando constantemente. Lo que se determina es el derecho en términos genéricos, porque no somos el único pueblo, somos más, somos 11 pueblos reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, lo que continúa es lo que siempre ocurre. O sea, se consagra un derecho en términos generales, que ese es el rol de la Constitución, y después es la ley la que le da una bajada. Y todo lo que tú me preguntas es materia de ley. Y no le corresponde a la Constitución ir en detalles tan específicos como ese. El derecho a opción, que si yo quiero que me juzguen en base a lo que establece el pueblo de Rapanui en términos de derecho consuetudinario o no, ese es un derecho a opción y eso debe ir incorporado en una ley. Y las leyes, a su vez, su bajada y su implementación es a través del reglamento. Todas las leyes se implementan a través de un reglamento. Tenemos la Constitución en general, la ley que vaya más al detalle y las cosas prácticas que tú mencionabas con respecto a la implementación de la ley, eso es materia de estatuto. No hay que saltarse ningún paso si no hacemos las cosas mal. Y yo también invitaría, y yo también tuve la oportunidad de escuchar el primer bloque de este programa, no corresponde detallar tanto, porque si no, nosotros mismos como Rapanui nos cerramos la posibilidad de discutir estos asuntos. Y somos nosotros como Rapanui quienes tenemos el derecho a poder discutir los detalles y decidir, porque este es un derecho que si queremos lo hacemos ejercer y si no, no. Y decidir como Rapanui si queremos transitar hacia allá o nos quedamos tal cual como estamos. Es nuestro derecho. Lo que no puede pasar, primero, que sea el Estado
quien nos limite el derecho, y lo segundo, que seamos nosotros quienes, saltándonos varios pasos que todavía no hagamos el trabajo como corresponde. Ya, bueno, pero lo más importante, que es la duda que queremos satisfacer a la comunidad, que la estructura legal del sistema jurídico plurinacional Rapa Nui todavía no se ha escrito, no se ha formalizado, no existe todavía. Eso viene posterior. Sí, yo creo que lo más importante para nosotros como Rapa Nui son 3 artículos, 3 o 4. El primero, que nos reconocen como una nación polinésica Rapa Nui, y eso es importante porque marcamos la diferencia también de que nosotros estamos situados en otro continente, que somos polinésicos, y se reconoce eso después de muchos años de lucha. Es el artículo 5, perdón. El segundo artículo que es importante para nosotros es el 238, que se incorpora por primera vez después de 134 años de lucha el Tratado de Voluntades de 1888. Y cómo nosotros lo vamos a implementar finalmente, eso viene después. Lo importante es que se reconoce, se constitucionaliza y queda el derecho. Y se reconocen otros derechos asociados a al pueblo Rapa Nui, que es un pueblo colectivo, que es el derecho a la propiedad colectiva y a la libre determinación. La libre determinación es el derecho más importante en términos de estándares de nivel internacional. Es cómo nosotros queremos organizarnos y cómo nosotros nos desarrollamos y proponemos nuestro bienestar, nuestro desarrollo tanto económico, social y cultural. No el Estado el que impone, no es otro el que viene y nos dice cómo hacer las cosas, sino que se reconoce que el pueblo Rapa Nui es un pueblo vivo, que se organiza políticamente de cierta manera, que se respeta una cultura diferente, y eso es muy importante porque ya no deciden por nosotros, sino que nosotros tenemos todo el derecho a participar de la política y a tomar nuestras propias decisiones en plena capacidad y en plano de igualdad. Ese es el artículo 238. Y finalmente, el artículo que es más importante a mi juicio es el de la norma transitoria 18, que tiene que ver con que nosotros avancemos en la implementación, primero, de coordinarnos con el nivel central, de coordinarnos con la región de Valparaíso, de ver de qué manera vamos a tener esta relación, si la queremos o no, o si vamos a seguir un curso a nivel más bien central, y de dictar nuestro estatuto autonómico para que las leyes especiales que rigen el territorio puedan tener una bajada y resolver todos los problemas que tú me estás diciendo. Ese es el estatuto autonómico y ese es el derecho que tenemos como pueblo Rapa Nui. Además, se reconoce nuestro idioma, se reconoce nuestra cultura, se reconoce nuestro patrimonio cultural, natural y lingüístico, se reconoce el derecho que tenemos para exigir que todos los instrumentos públicos de identificación digan que pertenecemos al pueblo Rapa Nui, y además se reconoce el derecho que tenemos a repatriar todos los ibitupuna y todo lo que existe a nivel internacional, porque ya no es nuestro derecho, es el deber que tiene el Estado de repatriar. Y hay una serie de derechos que van dentro de eso del que tú mencionabas, el plurilingüismo, a mi juicio el menos importante. Es uno de los tantos derechos que se reconoce, pero para mí, como Rapa Nui, creo que hay otros derechos que son mucho más importantes y son los que nos debería preocupar, y ojalá que tengamos también la sabiduría para poder unirnos como Rapa Nui, ver que este mecanismo es para nosotros y que por primera vez el pueblo Rapa Nui puede decidir sin que se le imponga nada. Y eso es muy, muy relevante. Y esperemos, este es un proceso muy largo, Mito, independiente de lo que ocurra el 4 de septiembre, yo aquí voy a ser bien responsable con la comunidad. Lo que pasa el 4 de septiembre o el 5, ya cuando tengamos claridad, ya tanto apruebo como rechazo, va a ser difícil. Y nosotros como Rapa Nui tenemos que estar preparados y tenemos que tener súper claro lo que queremos y cómo lo queremos impulsar y de qué manera. Yo creo que han sido años muy difíciles, algo hemos aprendido de lo difícil que ha sido esta pandemia para nosotros, y ojalá que podamos avanzar como pueblo y decidir siempre con respeto, porque somos finalmente todos la misma familia. La misma familia. Bueno, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, aquí el director me dice que quedan 5 minutos. Mira, y ahora yo te quiero hacer una pregunta, no diría yo que personal, porque es algo que le he escuchado a todos los que hemos conversado sobre la nueva Constitución. Tiare, así como Rapa Nui, ni siquiera como abogada, te quiero hacer una pregunta como Rapa Nui. Con el nivel de nepotismo que tenemos nosotros en la isla, porque aquí se han creado sectores, el Rapa Nui está muy partidista, muy político,
yo he observado autonomía. La autonomía de Tahití es un desastre, o sea, tiene familias enteras durmiendo en las calles porque realmente se han generado élite política que se han quedado con el poder y ellos están muy bien, pero el pueblo en sí está mal. Y siempre he observado que autonomía en cualquier parte del mundo genera mucha división. Con el nivel de nepotismo que tenemos nosotros, ¿tú crees que la isla está preparada para crear nosotros nuestros propios mecanismos jurídicos, nuestros propios mecanismos políticos? Que yo lo encuentro un cuchillo de doble filo en este minuto, no sé más adelante, pero ¿qué es lo que yo veo? Porque llevo 28 años metida, por ejemplo, en Tahití, es un ejemplo, me perdonará la comunidad, pero es lo más cercano, lo más real que puedo dar, que la gente que aprobó, ahora veo a sus nietos de rodillas suplicando para que los franceses vuelvan a administrar Tahití. Con el nivel de nepotismo que tenemos nosotros, ¿tú crees que podemos avanzar? Porque mucha gente de hecho me dice, debemos hacer una asamblea territorial, pero perdón, señor mío, ¿somos qué? 6.000, 5.000 personas, asamblea territorial para tan pocas personas. A mí, yo seré muy franca en mi opinión en esto, y para mí es una búsqueda de poder, pero no un bienestar, que al final esto es para generar bienestar. ¿Tú crees que con este nepotismo que tenemos actualmente en la isla, dos cosas con respecto a tu pregunta? Dos cosas y yo con esto termino. Primero, el Rapa Nui tiene todas las capacidades para poder decidir por sí mismo. Yo creo que nosotros como Rapa Nui nunca debemos olvidar eso. Nosotros tenemos todas las capacidades para decidir por nosotros mismos, ¿ya? Y eso tiene que ver con la participación en el Congreso y en ministerio y, ¿por qué no, el día de mañana en la presidencia si es que un Rapa Nui quiere postular a ser presidente? No somos menos ni más que nadie, pero tenemos el mismo derecho que todos para poder participar en instancias de poder, porque el poder es parte de la política. La Constitución es la distribución del poder y eso es una realidad. Lo segundo, con respecto al nepotismo, yo solamente te voy a mencionar un capítulo que es el que yo trabajé en mi comisión, que tiene que ver con el buen gobierno y la organización del Estado, que es el capítulo 5. Todo ese capítulo viene precisamente a mejorar la administración del Estado y a modernizarlo e incluso a condenar actos como la colusión y la corrupción. Vienen establecidos artículos para la transparencia, para la probidad, y yo creo que en comparación a lo que hay hoy día en la Constitución, que tenemos personas que recibieron millones de pesos para aprobar ciertas leyes, como la ley de pesca, y que solamente fueron condenados a clases de ética sin ningún día en prisión, es una vergüenza. Que personas que sean corruptos, que hayan sido partícipes de este tipo de delitos, que son delitos, y que puedan seguir postulándose a cargos públicos, como lo vemos, personas que han cometido una y otra vez delitos y que siguen estando en la palestra política, es una vergüenza a nivel país. Por lo tanto, cuando uno propone un capítulo de probidad, de transparencia, de que las personas que hayan sido condenadas a delitos que son bastante graves no puedan postularse nuevamente a cargos públicos, de que existan mecanismos para controlar, no te voy a decir, Mito, que esto va a ser la solución y con esto el día de mañana vamos a tener un país mejor, pero sin embargo, por lo menos, busca avanzar en esa materia. Qué interesante. Bueno, Tiare, aquí lamentablemente creo que vamos a tener que terminar. Señor director, merecemos una segunda entrevista. Tiare, ha sido un honor para nosotros tenerte acá. Qué gusto tener una mujer tan inteligente, tan linda, tan elegante representándonos y orgullosísimos de ti. Sea un apruebo, sea un rechazo, nosotros estamos muy agradecidos por tu presencia aquí dentro del Grupo de los Constitucionales. Y nos encanta tu capacidad como abogado y espero que tengamos muchos años más contigo trabajando en beneficio de nuestra comunidad. Maururu, Emilia, Maururu por la invitación y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y esto es para el bien para todos. Independiente del resultado, que vayan a votar, nos vemos el 4 de septiembre, que sea una gran fiesta como siempre ha sido para nosotros los Rapa Nui, que lo pasemos bien, independiente de lo que ocurra ese día con respecto a la elección. Y Orana Korua. Maururu y Orana Korua, Tato.